Hola, Ele, buenas tardes. Es viernes y toca hablar de derecho. Os voy a hablar de las obligaciones condicionales o, por llamarlo de otra manera, las condiciones que se pueden poner en un negocio jurídico. Llamémoslo contrato, llamémoslo testamento, llamémoslo como queramos. Las obligaciones condicionales son aquellas que van a producirse en el futuro, son inciertas, pero van a decantar la voluntad de la persona que participa en el negocio jurídico a la hora de producir sus efectos. Os lo explico de otra manera y un ejemplo claro podría ser el caso de un testamento. Una persona que va al notario a realizar un testamento quiere prever que en el momento cuando fallezca y se abra el testamento, las condiciones sean distintas en función de si la persona a la que le va a donar esos bienes, a legar, hace o no hace una cosa. Por ejemplo, la más habitual, le lego a mi hijo el tercio de libre disposición siempre y cuando me cuide. Sería una obligación condicional positiva. O siempre y cuando no me abandone. Sería una obligación condicional negativa. Es decir, dependiendo de si se produce ese hecho incierto y futuro de si mi hijo me cuida o no me cuida, se desarrollarán unos efectos distintos si la respuesta es sí o la respuesta es no. Es decir, si mi hijo me cuida, tendrá derecho al tercio de libre disposición que aparece en el testamento, y si mi hijo no me cuida y por tanto me abandona, no tendrá derecho a ese tercio de libre disposición. Deciros que las obligaciones en los negocios jurídicos son posibles siempre y cuando sean aceptables por las partes lleguen a ese acuerdo, y siempre y cuando no sean contrarias a la ley, a las normas o a las costumbres. Es decir, no podemos hacer un contrato dos partes obligándonos a la que se desarrollen o se produzcan unos efectos ante una situación, ante un hecho futuro ilegal. Por ejemplo, te voy a dar dinero o te voy a pagar una casa si matas a la persona que vive en ella o si coaccionas a la persona que viva en ella para vendérmela, y si eso se produce yo te voy a dar una comisión. El hecho es un hecho ilegal, es un hecho ilícito y por tanto no produciría efectos y no sería, aparte de no podría estar escrito, sería nulo, no produciría efectos. Por otra parte, también contempla el derecho, y esto es muy importante, que las condiciones se tienen que producir más allá de la llegada de un plazo, que también es una condición que se lleve a un día, es decir, nuestro contrato va a surtir efectos y me tendrás que pagar el día 1 de enero del 2024. Eso es una condición, pero es una condición que va a llegar, no es incierta, es futura, pero no es incierta. Es decir, el día 1 de enero va a llegar sí o sí, tarde o temprano. Entonces no se habla de obligaciones condicionales el llegar a una fecha, a un plazo en concreto. Sí que sería condicional el cuando lleguemos al 1 de enero, si estamos juntos, seguiremos compartiendo la casa. Eso sería una obligación condicional. Pero lo que quería deciros es que en muchas ocasiones también no depende también, o sea, en estos casos depende de la voluntad del que tiene que ejercer la acción. Tenemos un sujeto activo, que es el que propone la obligación, un sujeto pasivo, que es el que lo tiene que hacer, y la propia condición, la propia obligación. Hay veces que es el propio obligado el que impide que se haga esa condición. Entonces, en el momento en que se impidiera voluntariamente por parte del que tiene que ejercer la acción, se entendería que la obligación se ha producido. Es decir, llegado el momento, entenderíamos que si esa persona está obstruyendo la realización que él mismo tiene que hacer de una condición, entenderíamos que se ha producido. Entonces, bueno, pues está muy bien porque no deja abierto el ámbito tampoco a la voluntad de una de las partes, porque si no lo podríamos convertir en un negocio jurídico que nunca llega, porque siempre estamos pendientes de que alguien realice una acción. En algún momento, cuando no la realiza, tenemos que decir que ha terminado ahí el negocio jurídico. Os pongo un ejemplo. Encargáis a un carpintero la realización de un mueble y condicionáis el pago a que eso se produzca, o condicionáis la permuta, o yo te voy a dar una cosa siempre y cuando tú me devuelvas otra, y resulta que la otra parte que se está obligando y a la que tú le estás pagando nunca produce o sea, nunca llega el momento en que te lo entrega. Ahí habría un incumplimiento del contrato, porque aunque la obligación
o la condición es terminarlo, lo que está claro es que esa persona está alargando voluntariamente y de una manera injustificada la entrega para que no se pueda producir el efecto. Esto sucede cuando ya hemos entregado, es importante cuando ya hemos entregado una cantidad y no conseguimos que se nos entregue el producto ni paguemos el final porque nunca nos lo entrega. Entonces, en este caso, la obligación condicional se habría producido aunque la otra parte no haya cumplido. Así que, bueno, en definitiva también es muy importante, y esto lo dejo también, independientemente de que haya unas obligaciones condicionales, a que siempre tenemos que establecer un plazo en concreto para que o un plazo final para el que se puedan cumplir las obligaciones, aunque sean condicionales, porque si no las alargamos, como os digo, en exceso, y entonces todos los contratos deberían de tener un plazo máximo a partir del cual se podrían resolver o se podrían extinguir las obligaciones. Pues nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.